Ya los días se sienten cada vez más fríos, sobre todo al amanecer. Antes, con las sorpresas que siempre nos da el clima, tenemos brillo solar al mediodía y en las tardes, inclusive hasta las 4 o 5 radiantes, y un sol que, bueno, nos alegra a todos nosotros, pero no es motivo para descuidarnos y desabrigarnos, porque recuerden que a pesar que haya unas horas con brillo solar, estamos en la época de invierno, y eso significa que en las noches va a ser frío, las madrugadas van a ser húmedas y nubladas, sobre todo en los lugares cercanos a la playa, cercanos al mar. Y no hay que desabrigarse porque las enfermedades de la garganta van a estar a la orden del día, así como también los resfriados, la tos. Así que a cuidarse bien y a no descuidarse. Estoy esta tarde acompañado de Carlitos, el cual nos va a acompañar a hacer las efemérides de lo que sucedió un día como hoy. ¿Bien, Carlitos? Adelante. Muchísimas gracias, profesor Leo. Buenas noches, estimados televidentes. Mi nombre es Carlito y esta es la sección Un día como hoy. Un día como hoy, 16 de junio de 1963, la astronauta rusa Valentina Tereshkova, de 26 años de edad, se convirtió en la primera mujer en el espacio, a bordo de la nave Vostok 6. Esto significa que antes los astronautas eran solamente varones, el sexo masculino. Y a partir de ese astronauta ya empezaron a existir mujeres en el espacio. Perfecto. A ver, pasamos a otra fecha. O sea, de que Valentina Tereshkova era el ejemplo. Claro, fue una pionera. La pionera justamente es la primera persona que hace algo, que convierte en un ejemplo, que luego otras mujeres quisieron imitar, y luego ha habido astronautas de otras nacionalidades. Bien, sigamos. También el 16 de junio, en el año 1909, nace en Piura el general Juan Velasco Alvarado. Ajá, Juan Velasco Alvarado, que también llegó a ser presidente del Perú en una época llamada el militarismo. ¿Tú sabes qué carrera siguió Juan Velasco Alvarado? Militar. Sí, él desde niño soñaba con ser militar y cuando fue joven empezó y siguió la carrera militar. En 1929 emigró a Lima, donde inició su carrera militar, llegando a ser jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada del Perú. Ajá, o sea que era un joven inteligente, un joven decidido y poco a poco fue ascendiendo. Muy bien. Significa que Juan Velasco Alvarado era el comandante general de las tres fuerzas, ¿no? De mar, aire y tierra, lo cual le dio bastante poder. En 1968 tomó el poder mediante un golpe de Estado e inició un gobierno nacionalista y patriota. Ajá, efectivamente, en aquellos tiempos el petróleo, Carlitos, que era peruano, estaba en manos de empresas extranjeras, como los americanos, que se llevaban nuestro petróleo y, bueno, nos daban a cambio una miseria. Velasco Alvarado, como tú lo has dicho, inició un gobierno nacionalista, o sea, nacionalizó el petróleo y devolvió el petróleo a los peruanos. Y desde ese momento se crea Petro Perú. Y no solo Petro Perú, ¿no? Sino se crea una serie de empresas que terminaban con el nombre de Perú, como Electro Perú, Pesca Perú, Teléfonos del Perú, empresas que ya no existen porque, bueno, ya se han privatizado. Seguimos, Carlitos. En 1969 inició la reforma agraria para acabar con el latifundismo en el Perú. Hasta el año de 1969 todavía continuaban las haciendas en el país, Exactamente. sobre todo en la región de la tierra. Y Velasco Alvarado, que venía de una familia pobre, él quería acabar con esta injusticia y él terminó con las haciendas, iniciando una reforma agraria. Pero no solamente hizo una reforma agraria, también hizo otra reforma. ¿Sabes qué reforma fue, Carlitos? La reforma de la educación. Ajá, también realizó una reforma educativa que en su momento fue aplaudida por la UNESCO y colocó al Perú en el primer país de Sudamérica a nivel de educación. Y también creó la educación inicial, la educación especial y la educación bilingüe. Así es. Antes no existía la educación inicial y la educación especial, solamente había la educación primaria y secundaria. Y Juan Velasco Alvarado realiza una reforma educativa y crea la primaria en 6 grados, la secundaria en 5 grados y, como dices, también la educación inicial. Y bueno, estábamos muy bien en educación en esos momentos, inclusive la propuesta del gobierno de las Fuerzas Armadas de Velasco recibió un premio por parte de la UNESCO.
¿Y qué sucedió después? Además, compró abundante armamento para un posible conflicto con Chile. En efecto, en aquellos tiempos todavía existía, bueno, todavía, ¿no? Existía y existe la amenaza de una posible guerra con Chile, y Velasco se preocupó mucho por el ejército, como él era soldado, y compró bastante armamento, bastantes tanques, aviones, para que cualquier guerra que haya, bueno, no nos ganara, ¿no? Porque todas las guerras siempre las perdemos. Así está el libro de historia. Velasco también nos convirtió en la primera potencia a nivel de Sudamérica en armamentos. O sea, en esos tiempos, yo era niño, tenía 6, 7 años, recuerdo algo de aquella época, y las paradas militares se iniciaban con bastantes armamentos. Y teníamos, pues, para hacerle frente a cualquier país, en caso de que nos hiciera una guerra. Perú, en los 70, se convirtió en la primera potencia mundial de Sudamérica. En armamento, ¿cierto? Y también éramos una potencia mundial en minería y una potencia mundial en pesca, gracias a la anchoveta, que es un producto que, bueno, bastante de moda en los años 70 y que trajo bastante prosperidad, ¿no? Sobre todo en Puerto Sucre, ¿no? Recordarán mucho los televidentes que nos ven en Puerto Sucre. En los años 70 fue el boom de la pesca y en ese tiempo, pues, había abundante dinero. Sí, ¿verdad? El Perú crecía bastante. En Paramonga, los clientes de Paramonga recordarán los años 70, donde también la azucarera era propiedad de los mismos trabajadores. Luego ya la azucarera se ha privatizado, los mismos trabajadores dejaban que les quitaran la empresa. ¿Algo más, Carlitos, sobre Velasco Alvarado? Sí. ¿Sabían que en 1975 fue derrocado por otro militar mediante un golpe de Estado del general Francisco Morales Bermúdez? Francisco Morales Bermúdez da un golpe de Estado y él toma el poder, y él poco a poco va deshaciendo, ¿no?, el trabajo que hizo Velasco. Velasco tampoco, como todo ser humano, tuvo lados positivos y lados negativos, pero Morales Bermúdez se encargó de destruir todo lo bueno, lo positivo que había hecho Juan Velasco Alvarado. Y al poco tiempo creo que Velasco muere, ¿no? Juan Velasco Alvarado tiene problemas en la pierna. Si no me equivoco, le amputaron una pierna, murió al poco tiempo, y de esta manera el Perú perdió a uno de los, uno de los mejores presidentes que hayamos tenido. Un presidente que hasta ahora despierta pasiones en algunos sectores y críticas en otros sectores, ¿no? Es un personaje amado en muchas comunidades campesinas, sobre todo por los agricultores, ya que recibieron tierras, viviendas, empleo, y es odiado por muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, tenemos el nuevo Correo, ¿no? Siempre nos ha puesto una página en que se critica a Velasco. Así que es un personaje controvertido con el paso del tiempo. ¿Quisieras agregar algo más, Carlitos? Quiero mandar un saludo en su 22 aniversario de la Universidad San Pedro. Ajá. Quienes mañana estarán realizando una noche deportiva. Una noche deportiva. Muy bien. De esta manera, entonces, hemos finalizado con la sección Efemérides. Un día como hoy. Hemos recordado a la primera astronauta en el espacio, que fue una rusa, y también hemos recordado algunos detalles, hemos regresado a los años 70, algunos detalles sobre Juan Velasco Alvarado, en una de las épocas que siempre va a recordar la historia. Los años 70 probablemente son de las décadas que más se va a estudiar en los futuros libros de historia por las repercusiones que tuvo. Ahora tenemos unos videos sobre un concurso de arte que hubo en la escuela Los Pelones, Carlitos. ¿Vamos a ver los videos? Bien, adelante con los videos.